Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero, entregándoles las notas ya del primer parcial, ya están finiquitadas. Si cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, igual me lo dicen en este momento, porque vamos a ir ya cerrando las notas del parcial y entregarles las notas, su promedio sobre 4 puntos. Ya tengo la nota del proyecto de aula, me falta todo lo que es asistencia, eso ya igual se va a reportar. Si tienen un bajo porcentaje de asistencia que no han marcado, igual se va a registrar aquí, pero eso ya les daré el día de mañana, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla en referente a las notas para ir viendo, ¿sí? De lo que referente al parcial 1, ¿ya? Nosotros tuvimos 6 actividades calificadas en el primer parcial, ¿sí? Ustedes en el primer parcial tuvieron un taller, que era la actividad 1, que va a constar como deber 1. La actividad era un foro 2, la actividad 2 era un foro y es el taller 1. La actividad 3 era un taller y también consta. Tenemos la actividad 4 como investigación, la actividad 5 como lección. Tenemos lo que es el proyecto de aula que les entregaron o nos asignó el docente tutor y la evaluación parcial que es la actividad 5. Adicional a cada uno de estos ítems se fueron revisando las actividades no calificadas. Por ejemplo, ustedes realizaron 2 talleres, ¿sí?, en las cuales debían hacer avances de sus aplicaciones móviles en relación a la temática que ustedes escogieron. Entonces, por cada taller se asignó un punto adicional para la actividad 4 o 5, ¿sí? En el caso que no hayan realizado la evaluación, como por ejemplo aquí algunos chicos no realizaron la evaluación, tiene menos 0.25. Las otras actividades que se calificaron fueron los cuestionarios, que no eran obligatorios. Teníamos 3, por cada cuestionario tenían 0.5 puntos de puntos adicionales, y en el caso que tuvieran 10, por ejemplo en este caso, cada cuestionario tenía un punto adicional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tiene 10 es un punto, 10 otro punto y la otra lección más 0.5, ¿no? La otra actividad que nosotros tuvimos son los glosarios, ¿sí? Los glosarios tenían que cumplir todos los 3 para tener un punto adicional. Esta actividad, en cambio, se les va a asignar se les agregó los puntos adicionales a la actividad 1 o 2 o 3, porque algunos puede ser que necesitaban en cualquiera de esas 3 actividades. Los foros de tutorías, en el caso que hayan hecho algún aporte académico en relación a la temática, tenía cada foro un punto adicional para el examen parcial, ¿sí? Adicional, en clases nosotros hemos realizado participaciones en clases con las preguntas que tuvimos la anterior semana, en la cual la mayoría no asistió y tampoco contestaron las preguntas correctamente. Entonces, aquí fueron obteniendo los puntos adicionales, ¿sí? Estas serían sus notas, ¿sí? En caso de actividades atrasadas que ustedes me entregaron, están de color amarillo, con color rojo, resaltando las notas que se les colocó. Hay trabajos que fueron copias, hay trabajos que no se abrían los archivos, no enviaron los links de las aplicaciones, entonces todo eso se les bajó. Las actividades atrasadas se califican sobre 7 puntos. Hasta ahí vamos a ver vuelta ya el registro de calificaciones, ¿sí? Están aquí sus notas, ¿sí? La actividad 1 en deberes, la actividad 2 y 3 en talleres, la actividad 4 en investigaciones y la actividad 5 en lecciones. Tienen ahí sus notas, ¿sí? Y vamos a lo que es la hoja resumen, en la que es su nota de promedio sobre 4 puntos, y les voy a ir indicando, ¿no? Si hay alguna pregunta, luego de darles las notas, me van preguntando, ¿sí? Altamirano 2.56 sobre 4, Arias 3.62 sobre 4, Asas 3.02, Barragán 2.41, Bravo 2.83,
Chamarro 0.90, Chassi 2.74, Fernández Marlon 2.05, Isa 2.61, Mayancela 1.72, Chimbuolco 1.93, Rey Johnny 2.74, Tualombo 2.41, Yachariquín Johnny 1.29 y Yancha Tuña 2.14. Estas son las notas y los promedios sobre 4 puntos, ¿no? Ustedes saben que el primer parcial es sobre 4, el segundo sobre 4, el examen final sobre 2. Al final deberán aprobar mínimo con 7 puntos. La asistencia, como les vuelvo a repetir, todavía no está registrado, todavía me falta descargarme el historial de la página de Rio Learning. No se me descargaba, entonces tengo un problema. Entonces, pero ya lo voy a ir actualizando el porcentaje. Ustedes saben que igual tienen que cumplir mínimo el 70 al 75% de asistencia para que puedan aprobar la asignatura también. Ahora sí, les doy paso, chicos, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud en referente a las notas. ¿No tenemos preguntas, chicos? Ya. Entonces, en el caso, como no tenemos dudas, no tenemos inquietudes, por favor, solo en el caso del señor, no me acuerdo si era Fernández, que tuvimos el inconveniente de que no se podía abrir el archivo, me envía hoy enseguida el archivo al correo electrónico nuevamente para poderle revisar y poder asentar la nota, ¿no? Entonces, con eso para poderle modificar su promedio. Ya, Inge, gracias. Ya. Eso, ¿alguien más? ¿Alguna duda más en referente? Porque ya pasaríamos ya al segundo parcial. Sí, yo soy Daniel Quindulco. Dígame. Por si acaso sí le llegó las dos actividades. Primera, yo le envié al correo. Sí. Tengo de usted la actividad 2 que me ha enviado. Sí, la actividad 1 también le envié, las dos que no tenía. La actividad 1. Sí tengo la actividad 1, ya le registro. Sí me ha llegado. Ok, Inge. ¿Ya? ¿Alguna cuestión más, chicos? Inge, respecto a mí, no sé, no le han dicho si me van a hacer el seguimiento y eso, porque he estado igualándome y he estado ahí con full tareas aún. A ver, ¿cuál es su nombre? Jefferson Chamorro, Inge. No me ha reportado el docente tutor nada. No me ha dicho nada su docente tutor y no se ha levantado la información de él. Y no me presentó ni como desertor ni nada, no me ha reportado de usted. Como le decía, trate de igualarse. Ahorita yo voy a reportar así las notas. Ustedes tienen el seguimiento el día jueves, si no me equivoco. Sí, miércoles es quinto y cuarto es jueves. Entonces, el día jueves tenemos la reunión a las 8 de la noche como seguimiento a todos los estudiantes que tengan bajo rendimiento y Sí. ahí se dará a conocer su caso y para darle el plan de contingencia a más tardar hasta la próxima semana se le podría dar el plan de contingencia porque ya entramos, ahorita ya estamos en la semana 10, ¿sí? Y ya la próxima sería la 11 y ya le faltaría solo 7 semanas para acabarse el semestre. Entonces no podría extenderse más. O sea, el caso debe de exponerle
en la reunión que tengamos y de ahí se hace el plan de contingencia. Ah, ya, Inge, ya. Ya. No, ya me estoy igualando, igual, Inge, ya estoy acabando ya, según la unidad 2 recién. Sí, ya. Ya, Inge, ya. Ahí a cualquier duda le estoy informando. ¿Ya? ¿Alguien más? Inge, podría mostrar de nuevo las notas de las actividades enviadas. Parece que hay un error con una de mis actividades. Ya. A ver, aquí están las actividades. Sí, mire, en la actividad número 2 yo sí realicé el envío. Se puede ver ahí en el foro que está enviada mi tarea. La actividad Pero no. 2 sí tiene nota. ¿Ah, sí? A ver, Ah, disculpe, parece que estaba viendo la parte del taller. ahí está mirando. A ver, usted no tiene la actividad 1. Esa no ha cumplido. La actividad 2 sí está, sí tiene nota. La actividad 3 tampoco tiene ese taller. No he cumplido los talleres. Ok, Inge, disculpe. Ya. Entonces, si no, con todo, revisen. Si es que en la plataforma les sale que se han enviado y no está calificado, me avisan igual, inmediatamente para yo poderles calificar, ¿no? O sea, hoy tenemos que ir cerrando notas porque yo ya estoy entregando la matriz de rendimiento académico, pero con todo les paso, ¿no? Entonces, aquí están las actividades, ¿sí? Si se dan cuenta, la columna que está de color morado es la nota final. Sí, del deber 1, del taller 1, del taller 2, investigación 1, de la lección 1 y de la evaluación parcial con el proyecto de aula. Es decir, todas estas notas son las que se van a ir visualizando. Entonces, para que lo vean y lo constaten, ¿no? Entonces, cualquiera aquí ustedes van a tener. En este momento, por favor, les voy a pasar ya solo la de resumen final, que es de su promedio, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta qué promedio van a tener y lo puedan ir también de repente con todo, le vayan revisando, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Referente a las notas. ¿No? Ya, entonces para que por favor lo revisen, cualquier duda, cualquier inquietud, hoy me lo realicen o a más tardar el día jueves que vamos a tener el seguimiento académico por parte de ustedes, ¿sí? Ahí se realizará y se indicará cualquier inquietud o cualquier duda, ¿no? En referente a sus notas. Esas serían las finales del primer parcial. Posterior al seguimiento que se haga el día jueves, no se... ya se cierran esas notas y no se rectifican. Entonces, por favor, chicos, revisen, vean si es que algo está mal o algo está equivocado, pues me lo vayan diciendo de manera interna para poder ir rectificando, ¿no? Eso nada más. Entonces, pasemos, por favor, ya a la realización. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Por favor, empezar con la unidad siguiente que vamos a ver en lo que es ya las aplicaciones móviles híbridas que hemos visto en diferentes plataformas, tanto en Android como Ionic, pero ahora ya vamos a arrancar con lo que es acceso a la base de datos, en la cual ahí me va a permitir ir generando e ir conociendo la información. Ustedes ya van a ir visualizando la unidad 3, vamos a ir terminando algo general que ya hemos visto, ¿sí? Si de repente tenemos alguna inquietud, pero vamos a arrancar y continuar con la temática, ¿no?
Entonces vamos a empezar con lo que son ficheros y acceso a la base de datos. Bueno, ¿qué vamos a ver en forma general? Ustedes, si recuerdan, un fichero es el que me va a permitir hacer el almacenamiento, pero yo en lo que es aplicaciones móviles, yo voy a poder, sí, almacenar mediante ficheros, preferencias, bases de datos como SQLite o algún proveedor de contenidos. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, el fichero tradicional, que es lo que originalmente nosotros manejamos, es mediante un archivo externo de mi dispositivo. Lo vamos a conocer, puede ser dentro de mi computadora, dentro de mi emulador o dentro de mi dispositivo físico. Entonces, para eso yo voy a manejar un archivo con un nombre y con una extensión. Si ustedes están familiarizados con lo que era la asignatura de programación visual, nosotros veíamos lo que eran la creación de ficheros, ¿sí?, mediante archivos planos, ¿sí? ¿Qué son archivos planos? Que directamente es a renglón seguido o es secuencial, sin ninguna opción se le va agregando el contenido. Para esto, lo que son los ficheros, nosotros vamos a manejar igual el término file, ¿sí? Lo que es el input string y el output string. Los dos van a ser familia para manejar lo que es la entrada y salida de datos. Pero dentro de los ficheros vamos a contener y vamos a agregar dos, se podría decir, parámetros o dos condiciones que le contiene este fichero. El uno es el context.model_private, el cual va a hacer que mi fichero en sí se vuelva privado y solo sea para la aplicación. ¿Por qué es necesario que el contenido sea privado? Para que solamente la aplicación pueda leer esa información y no se podría decir, otra aplicación pueda visualizar el contenido. La otra funcionalidad que también hay que comprobar es de que si existe o no el fichero, para que así podamos, en el caso de que no existiera, agregar o crear el fichero. Otro es el context model append. Este, en cambio, me va a permitir añadir un valor o los campos necesarios al final. Cuando se recuerdan que al momento de crear el fichero y agregaba componentes, se reemplazaba, pero también puedo decir, de lo que ya tiene el fichero, vaya agregando varios parámetros adicionales o comandos adicionales. Entonces, por ejemplo, vamos aquí en lo que es los ficheros. Se acuerdan que trabajábamos con excepciones e hilos. Entonces aquí igual vamos a manejar con el try catch, y dentro del try catch vamos a ver, primero vamos a leer este archivo, cómo se llama, ¿sí?, cuál es el nombre, le coloco y luego posteriormente voy a realizar lo que es mi modo, ¿no? Si va a ser unido o va a ser privado. Luego doy la opción de, se podría decir, de escritura, y luego escribo la información que yo requiera para poder luego cerrar este fichero. También tenemos lo que son los catch para las excepciones, dependiendo de lo que yo desee, si es que existe el archivo o si hay alguna excepción en general que yo requiera visualizar. Ahora, para lo que es la lectura, en cuestión de la lectura igual manejo mi ubicación del archivo, ¿sí? Pero aquí, como se recuerdan, manejábamos el punto readLine o el line, el cual me permitía leer la información y poder ir agregando en el archivo lo que yo requiera. Todos estos archivos, todos estos ficheros igual se van a manejar con el try catch para poder manejar y manipular la información. Ahora bien, es necesario que, aparte de que yo almacene este fichero, también maneje lo que son las tarjetas de memoria, porque hay a veces o manejo o guardo en el celular, en la memoria interna, o en una memoria SD, la cual me va a permitir utilizar un dispositivo y un directorio externo de mi celular. Aquí también vamos a utilizar o probar los emuladores para ver si podemos crear esta tarjeta CD
y va a tener una capacidad de memoria, y en esa vamos a poder copiar y grabar este archivo que yo requiero. Va a necesitar los permisos necesarios para poderlo almacenar. Y como decíamos, aquí lo importante es tener y agregar el permiso para los dispositivos y directorios externos para que con eso pueda almacenar la información en tal dispositivo y en tal tarjeta de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos que vamos a solicitar el permiso, ¿sí? Comprobar que este permiso tenga la opción de escritura y poder hacer, ¿no? Decir, créeme en la raíz o en donde yo estoy ubicada un fichero con tal extensión y empiece a escribir el texto que yo requiera. Entonces, estos archivos, tanto en tarjeta de memoria como en la tarjeta interna del celular, son archivos planos que directamente se van a visualizar sin colores, sin contexto, o sea, solo es texto, ¿sí? Ahora vamos a manejar el otro término. Otro término para el almacenamiento de información son las preferencias. Como ustedes están más familiarizados en lo que son aplicaciones móviles, al utilizar ustedes en un login o en una cuenta al momento de ingresar, siempre automáticamente ya les sabe aparecer, dice la primera vez, desea recordar el usuario y contraseña, y le voy a decir sí. Al momento de que digo sí, guárdeme o resérveme esa información, es como que guárdeme esa preferencia, no directamente en una base de datos, si es una base de datos temporal en la cual yo almaceno, es como mi historial, ¿sí? Y puede ir cambiando, ¿no? Pero ahí tiene una clave, ¿sí? Que va a ser con qué le voy a identificar, y el otro, el valor que le voy a ir agregando. Por ejemplo, la clave es usuario y el valor va a ser el correo electrónico. Entonces, para las preferencias, nosotros utilizamos lo que es el Shared Preference, ¿sí? En Android, simplemente lo que hace es manejar y almacenar las preferencias mediante estas opciones. Y le digo que guárdeme tal preferencia con tal clave y con tal opción. Es un poco más simple y más sencillo que un fichero tradicional, debido a que automáticamente ya lo manejo en el mismo Android Studio, la programación y el almacenamiento y la visualización, y no manejo un archivo adicional o externo en el cual pueda alterarse estos valores o estas preferencias. ¿De dónde parten? Estas preferencias parten de una activity, en la cual esta actividad en segundo plano va almacenando el estado y la información que requiera. Entonces le digo, ¿no? Al momento de guardar, automáticamente internamente se va a guardar el usuario, la contraseña y algo más, lo que yo desee, dependiendo de la clave que yo le vaya agregando. Es por eso que nosotros aquí, ¿cómo lo vamos a utilizar o cómo lo vamos a hacer? Es de que mediante una actividad, ¿sí? Crea otra actividad para poder aparecerse en cualquier momento y poder recopilar y recoger esa información. Mediante, ¿sí? La entrada de texto se utiliza un método en el cual dice onSaveInstance state, que va a ser el estado de instancia que se va a guardar de manera apropiada esta información. Puede ser un correo, un usuario, una clave, un teléfono, ¿sí? Entonces, puedo almacenar lo que yo desee, ¿ya? Ahora, ¿cómo guardo una preferencia? La parte de la programación, yo utilizo la librería, ¿sí? O la clase principal, que es Shared Preference. Mediante esta preferencia, yo le digo y le indico, agrégueme una referencia por defecto a esta actividad, y le digo, ¿no? Ahora sí, a esta preferencia agrégueme un editor. Este editor va a tener la opción de poder ir agregando diferentes comandos o diferentes opciones. ¿De qué se compone, no? De la clave y el valor. Entonces yo digo, la clave, ¿cómo lo voy a identificar? ¿Cómo lo voy a recoger? Como usuario, como nombre, como correo, teléfono, ¿cómo lo voy a recoger? ¿Sí? Y el punto commit me va a permitir ejecutar esa función y esa condición. Al momento de poder recoger la información, yo tengo que tener la preferencia y ponerle el get.
A diferencia que para poder asignar un valor, asigno con el put y con el get obtengo la información. A diferencia de lo que manejábamos antes, el get y el set, ¿no? El set se asignaba valores y el get obtenía valores. Aquí es como tipo colecciones, las preferencias que van a manejarse de manera interna esa información. Es por eso que dentro de la lectura se va a indicar qué valor por defecto se debe de agregar. ¿Sí? Si no existe algo o si no sé qué voy a ponerle por defecto inicialmente, yo puedo agregar el comando o un valor en vacío, se podría decir, o entre comillas, o cero, lo que yo quiero agregarlo por defecto, pero nunca voy a poder dejar vacío sin ese campo, porque siempre va a ser necesario un valor inicial. También, al momento de que yo desee cambiar alguna preferencia, se va a poder manejar mediante los métodos o los eventos que se manejan dentro de las aplicaciones móviles. Siempre, al momento de generar, se va a manejar el chain cuando se quiera cambiar. Es decir, escuche el cambio o escuche la opción o escuche qué proceso va a necesitar realizar. Entonces, es por eso que aquí también le puedo decir a mi preferencia, punto, registre el cambio escuche el cambio y qué va a hacer en ese cambio, ¿sí? Entonces ahí creo los métodos necesarios. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta internamente cómo va a manejar la preferencia. Una preferencia se agrega de tipo .xml dentro de mi aplicación y digo, ¿no? Una preferencia tiene un título o un valor, ¿sí? Y tiene una clave o un key, ¿sí? Entonces el key es valida campo y qué valor va a tener en el campo o al pulsar o comprobar o alguna opción. Entonces ya aquí internamente va a manejar esa información y almacenarse. Visualmente se parece de una manera, pero internamente yo ya lo estoy almacenando. Una clave, por lo general, no se requiere. Primero, que tengan caracteres especiales, que no tengan mayúsculas y que no tengan espacios en blanco. Entonces, al momento de mostrar estas referencias o preferencias, ¿sí? Yo le puedo decir, muéstreme todo lo que tenga el archivo, ¿sí? Entonces le pongo r.xml.preference para poder obtener esa información y luego visualizar la misma, ¿ya? Hasta aquí hemos manejado dos tipos de almacenamiento. Uno, lo que son los ficheros tradicionales, que es un archivo externo o adicional dentro del dispositivo o dentro de una memoria. Y lo que son las preferencias, que se manejan, en cambio, un archivo .xml, pero dentro de la aplicación o sea, no va a ser visible hacia el usuario, ¿sí? Sino directamente desde la aplicación voy a poder acceder a la misma. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya. Ahora vamos en cambio a las bases de datos que se lo manejan. Ahora tenemos bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Por ejemplo, una base de datos no relacional, como su nombre mismo lo dice, no tiene relaciones y se manejan en tablas separadas y cada quien tiene su clave primaria. Por ejemplo, manejamos lo que son MongoDB o SQL Server, las cuales me van a poder ir generando. Pero dentro de esas también tenemos las bases de datos relacionales, que por ejemplo ahí tenemos el MySQL, Oracle, en las cuales para poderme comunicar mediante esas bases de datos, yo tengo que tener un gestor, ¿sí? Web, el cual me va a permitir comunicarme desde una aplicación web hacia una aplicación móvil. ¿Mediante qué? Mediante un servicio web, el cual va a decir el comando necesario y las líneas necesarias para poder acceder a esa base de datos. Pero otra base de datos que ya integra lo que es Android Studio es
SQLite, que ya tiene o es similar a SQL Server. Los comandos son algo similares, pero ya es una base de datos propia de Android Studio. SQLite es un gestor, ¿sí? Es de código libre, es útil para aplicaciones pequeñas, no requiere de instalar ningún comando, ningún servidor o ningún gestor de base de datos, ¿sí? Y Android soporta todo lo que es SQLite con las funciones necesarias. Entonces, esta base de datos que yo lo tengo es directamente dentro de Android Studio. Voy a crear una clase de tipo SQLite en la cual me va a permitir crear la base de datos, crear las tablas, eliminar, buscar, visualizar. Entonces aquí todo lo vamos a manejar dentro de variables y estas variables dentro de un string va a poder crearse y se va a poder ir colocando los comandos en lenguaje SQL. Entonces, este lenguaje SQL, ustedes ya están familiarizados en lo que es base de datos y aquí se maneja, ¿no? Lo que es el create, el delete, el drop, el insert, el select. Entonces, todas esas mismas sentencias se van a manejar aquí. Sí, hay que identificar correctamente son los tipos de datos, porque si yo aquí manejo de tipo integer y en la base de datos o cuando estoy recogiendo esa información lo manejo de tipo doble, me va a dar error y no va a poder visualizar la información. Asimismo, por ejemplo, para poder crear todo este proceso, se maneja desde el patrón de diseño, en la cual es el SQLite Open Helper. Esta clase principal va a tener una extensión de las que le menciono y va a poder crear un constructor, un creador de base de datos y una generación de tablas para el mismo. Yo lo único que necesito es ir creando los métodos, ir modificando qué tablas quiero, qué base de datos necesito y mediante eso instancio a mi clase para poderla generar y escribir dentro de esa base de datos. Aquí la opción que yo tengo que decir es del permiso para escribir y del permiso para cerrar también la base de datos. En SQLite manejamos lo que son el insert y el delete. En el insert, como les decíamos, es lenguaje SQL. Yo digo inserte, into, en la tabla el nombre que yo desee que vaya a insertar, qué parámetros va a desear y el value. En el caso de que el value yo no tenga ningún comando o ningún valor ya por defecto, yo puedo asignar el signo de interrogación y con eso posterior a ejecutar la sentencia voy a agregar los valores. ¿Cómo lo hago? Porque aquí ahorita le estoy creando solo la sentencia. Acá, si ustedes se dan cuenta, voy a compilar la sentencia, pero antes de eso yo le digo a la variable que yo tengo punto, agrégueme un valor, por ejemplo, punto bidstring y le agregué el valor, ¿no? Agregué 1, 2, 3, 4 valores, ¿sí? Con el punto append, con el punto add, con el punto bin string o bin long. Y luego de eso, primero compilo y luego ejecuto. Aquí ustedes se van a dar cuenta que al momento de generar los insert, los eliminar, los modificar, primeramente yo creo mi sentencia, ¿sí? No agrego ya los valores, sino solamente creo la sentencia, compilo la sentencia y luego ejecuto la misma. ¿Por qué hay estos campos adicionales? Porque al momento de compilar los datos e insertar los valores, aquí se van a ir visualizando qué información yo necesito ir agregando por interfaz de usuario, estáticamente, por base de datos o por alguna situación. Yo tengo que ir mediante esta, ir visualizando la información. La otra librería, el otro comando que tiene SQLite es el query. Este query, en cambio, me va a permitir recorrer, visualizar, seleccionar información de la que yo requiera. Pero para poder ejecutar esta sentencia, utiliza un cursor, que es otra clase en la cual me va a permitir ir recorriendo de uno en uno, de valor en valor, cada información que yo requiero. Aquí vamos a manejar lo que son las colecciones, ¿sí? Array list,
los sets, los maps, dependiendo de lo que yo requiera, para poder ir esta lista que yo ya lo vaya recogiendo de la base de datos, luego posteriormente se visualice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es básicamente Java que hemos visto anteriormente, pero es ajustado a una aplicación móvil. Otra tenemos el SQLite Data Helper. Este es el patrón directamente, el cual me va a permitir ir identificando e ir realizando los códigos de acceso para poder hacer el método de insertar, modificar, eliminar. Esta clase ya es propia. ¿Qué significa que ya es propia? Que nosotros no la programamos, sino ya directamente ya vienen los comandos por defectos y lo que yo necesito modificar es algún nombre, alguna condición o algo que modificar en cuestión de etiquetas, es lo único, pero ya viene por defecto y lo puedo ir estandarizando. Aquí puedo crear métodos o modificaciones necesarias para insertar, eliminar, visualizar o modificar. ¿Sí? Ahora vamos en cambio con los proveedores de contenidos. Estos proveedores de contenidos son los que me van a permitir mediante un contenedor consumir estos datos mediante una URL, ¿sí? Entonces esta URL es la que me va a permitir mediante este servicio web interactuar con mi aplicación y mi base de datos y poder ir consumiendo cuando son archivos o información a gran escala. Por ejemplo, si ya nosotros necesitamos hacer una aplicación móvil en la cual aquí ya necesito interactuar ventas, facturación, compras y algunas situaciones, la base de datos es muy extensa, por lo cual no es tan recomendable utilizar una SQLite, sino ya un gestor de base de datos como Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres o alguna situación. Entonces, para poder yo almacenar esa información y recoger esa información, utilizo los que son los proveedores de contenido con servicios web. A estos proveedores se los conoce como nativos o propios, dependiendo del gestor de base de datos. Esta forma es de manera estandarizada, se manejan los servicios web, se crean, se consumen o el término es abrir estos servicios web en los cuales yo ingreso un nombre o una contraseña o yo ingreso algún valor y eso me debe devolver algún dato o alguna información. Es por eso que aquí, en cambio, se debe de manejar en el Manifix los permisos. Entonces, yo aquí agrego el permiso de Internet, el permiso para consumir los servicios web. Si necesito alguna situación o algún comando adicional, pues lo voy agregando en estos parámetros. Dentro de estos parámetros o estos proveedores nativos, nosotros tenemos que identificar qué necesitamos acceder a contactos, a música, a internet, a directorios, a contactos o alguna situación. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ir agregando en el Manifix, ¿sí? En Android Manifix, los permisos que yo requiera. Por ejemplo, este permiso dice la lectura de contactos. Entonces puedo aquí ir agregando y leyendo los contactos necesarios para esta información. ¿Preguntas, dudas, chicos? No, Inge, y con la base de datos de SQL podemos crear tablas también de datos, ¿no? Sí, vamos a poder crear tablas. Bueno, primero arrancamos desde la base de datos y esta base de datos va a tener sus tablas. Pueden tener relaciones o puede que no tengan relaciones. Es un gestor de base de datos relacional. ¿Ya? Entonces, para esto, sí, ya empezar o ejecutar las aplicaciones móviles, vamos a manejar igual Android Studio y posteriormente, si necesitamos, igual es Ionic. Como ustedes saben, Ionic es más de programación o es código, lo cual sí nos dificulta un poquito más,
pero sin embargo vamos a ir programando y vamos a ir visualizando diferentes comandos, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud en referente a las notas, vamos a ver. El día jueves hacemos la corrección de la evaluación parcial que dieron, ¿sí? No lo hice hoy porque todavía faltaba alguien que dé. Entonces, el día jueves revisamos cualquier duda, cualquier inquietud adicional y continuamos ya con el parcial. Cualquier, por favor, inquietud, me lo avisan directamente y estamos pendientes. Pasen bien, cuídense mucho y hasta el día jueves. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, chicos.